por eso este título que está flotando en el ambiente permanentemente en la mente de todos los que apoyamos la Cuarta Transformación, que es justamente el llamado Plan C, un plan A, un plan B y un plan C. Es decir, cómo podemos adaptarnos a las circunstancias, y que fue un planteamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando, por un lado, el Poder Legislativo Federal, el llamado Grupo Conservador, se opuso a las reformas, especialmente aquellas relacionadas con el INE, pero no solo eso, algunas otras más. Y ante la actitud, sobre todo con la salida del ministro Saldívar, la actitud de la Suprema Corte y especialmente de la actual presidenta, la magistrada Piña, donde pues se llega a una conclusión de que si bien se había pensado que ese poder podía transformarse de una manera diferente, un poco asimilándose a los cambios de la Cuarta Transformación, y es donde viene la invitación al llamado Plan C, del que vamos a hablar de manera vamos a intentar que sea muy rápida para que tengamos oportunidad todos de opinar, preguntar primero si hay preguntas y luego opinar en torno a esta situación. Y lo hemos titulado Plan C, táctica y ética en la Cuarta Transformación. Pensamos que el Plan C corresponde a un movimiento táctico que se hace del movimiento transformador, que se hace por parte de Morena, y que es una iniciativa del presidente. Segundo, creemos que así como el presidente ha venido sosteniendo que no debe haber un divorcio entre la ética y la política, incluso hay toda una agenda, todo un código de ética que ha sido aprobado. Bueno, creemos que es necesario reflexionar estos acontecimientos en función de lo que es la ética, y los que estuvieron en el seminario anterior recordarán que fue un tema que abordamos ampliamente la vez pasada. Y bueno, aquí el subtítulo de la charla es ¿qué hacer con el Poder Judicial en México? No es solo, por supuesto, el Poder Judicial, pero es un aspecto central. Recordemos que vivimos en una república, en un modelo de república federal con división de poderes, donde se supone que entre los tres poderes debe haber un equilibrio, una especie de balance entre esos tres poderes, pero pues el Poder Judicial, como sabemos, desde la cuestión de los sueldos hasta otros aspectos, está ahí prácticamente sin sufrir cambios sustanciales que se orienten en el sentido de la transformación. Por eso la pregunta, ¿qué hacer con el Poder Judicial en México? Y bueno, este es el orden de la exposición que yo voy a tener. Me voy a ir lo más rápido posible, como les decía, a diferencia de otros seminarios. Primero, las razones que yo considero que están detrás del Plan C. Segundo, bueno, y la eficacia operativa, o la táctica o instrumentalización de la política, como quiera, se entiende que es lo mismo: eficacia operativa, táctica, instrumentalización de la política. El Plan C y la moral, todo lo que hemos planteado, todo lo que nos ha convocado también. No se trata solo de cambiar por cambiar, sino cambiar con un sentido, con un contenido, cambiar para mejorar, para transformar, para alcanzar la felicidad, etcétera, etcétera, todo aquello que vimos la vez pasada con la llamada República Amorosa, entre otras cosas. Y finalmente algunas conclusiones y propuestas. Ese es el plan que tengo trazado para esta exposición. Y me voy a apoyar, pues por supuesto, ¿no?, en este hombre admirado que no pertenece a Francia, no es un francés, es un ser universal, Voltaire, que realmente es un seudónimo que se le conoce como tal, autor de múltiples libros, autor de muchísimas cosas, entre otras ese pensamiento que guía la cuestión de la tolerancia a los puntos de vista de otros. Podré estar en contra de lo que digas, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes de decirlo. Es un principio voltairiano
que se inspira en el principio de tolerancia. Y lo asumimos nosotros en el colectivo Voltaire porque pensamos que es muy importante, compañeros, compañeras. Yo puedo pensar diferente a cualquiera de los compañeros y es normal que piense diferente, pero el hecho de pensar diferente no me tiene que llevar a ver a la persona que piensa diferente como a un enemigo. Pero sucede porque somos seres imperfectos, porque tenemos a veces un ego muy grande. Me criticaste, pues a la siguiente vas a ver cómo te va a ir. Y ya se genera una cuestión no de intercambio de ideas, sino una confrontación de egos. Y a veces por una minucia, la gente termina a golpes, odiándose, aún entre las familias. Entonces tenemos que reivindicar el principio de tolerancia, porque somos diversos, porque además retratamos de manera diferente la realidad. Simplemente si ahorita hay un choque ahí en la esquina y vemos nosotros el choque y cada quien lo platica, lo va a describir de distinta manera. Así pasa en la política y es más complicado en la política. Si lo que está sucediendo tenemos que interpretarlo y tenemos que compartir estas interpretaciones y tenemos que luchar no por imponer nuestras concepciones, por compartirlas, por difundirlas, pero al final de cuentas, a ver cuánto aguantas. Y te puede correr un empleador injustamente. Al fin y al cabo, pues defiéndete. Así sucede. Como sucede incluso con las grandes potencias, como sucede con los Estados Unidos, con sus procesos que los conocemos, el embargo atunero contra el país, el uso de los mecanismos ambientales para proteger sus mercados y sus negocios, etc. Bueno, entonces partimos de este planteamiento de Voltaire. El plan C, pregunto primero, ¿es un asunto de táctica política? Yo creo que sí. Yo creo que el plan C es un asunto de táctica política. La estrategia del movimiento transformador, pues es justamente lo que llamamos la cuarta transformación. Y ya mencionábamos en otro seminario que cuando hablamos de la cuarta transformación, en el fondo el presidente se está refiriendo a la necesidad de una cuarta república. Hablábamos, por ejemplo, que en el caso de Francia lleva ya su quinta república. Venezuela va también por la quinta república. España trae como 3 repúblicas. ¿Y qué significa una república? Son las constituciones. Cada constitución da nacimiento a una república. Nuestra primera república nació en Apatzingán en 1927. Nuestra segunda república nació en 1957. Nuestra tercera república nació con la constitución de 1917. Entonces, cuando se habla de una cuarta transformación, realmente la aspiración es una nueva república, refundar la nación a partir de un nuevo pacto social que se establece en una nueva constitución del país. Nada más que el presidente, a partir de 2018, me fui 100 años atrás, empezó a plantearlo para hacerlo más didáctico, más comprensible a la gente y para un poco dejar la expectativa más al futuro, la cuarta transformación. Pero cuando eso inició, se hablaba de la cuarta república, no sé si lo recuerden, ¿no? Con el nuevo proyecto de nación allá hace años, ¿no? Entonces, bueno, ¿es un asunto de táctica política? Lo es, pero nunca la táctica está separada de la estrategia. A veces, para enfatizar este asunto, se habla de un asunto táctico estratégico, para darle la connotación de que es fundamental. Entonces, el plan C, siendo un asunto táctico, es fundamental para el futuro del país, y ahorita vamos a ver por qué es fundamental y por qué es un asunto de táctica. Reflexionando sobre este tema, yo encuentro 3 probables razones para el plan C. La primera de ellas es de carácter jurídico-político y tiene que ver con el hecho de consolidar los cambios institucionales
institucionales que ya se han logrado. Se están creando nuevas instituciones. Aunque diga el bloque conservador y se queje de que se destruyen las instituciones, sí se destruyen. Se están creando nuevas instituciones y es enteramente normal en un proceso de transformación. Hace unos días, en el programa de PCN, al que concurro cada 15 días, hablé acerca del liderazgo de Putin. Y hacía yo referencia ahí de qué manera Putin tuvo necesidad de construir nuevas instituciones, porque Rusia emergió de las cenizas de la Unión Soviética y las viejas instituciones dejaron de tener vigencia y valor. Entonces, en este movimiento transformador sucede algo parecido. El presidente ha lanzado una serie de iniciativas para destruir, lo voy a decir así, creativamente las viejas instituciones. La destrucción creativa es un concepto que se utiliza mucho en la innovación. La innovación en general, la innovación de las empresas, y hay un escritor muy conocido, por los que hemos estudiado un poco estas cosas, que es la idea de que la destrucción creativa, perdón, no voy a tener porque se calienta mi computadora y se apaga. Me di cuenta que no tiene el enfriador. Entonces, les decía, de eso se trata. Se están construyendo nuevas instituciones. Así que cuando dicen los escritores de letras libres, es que está destruyendo, es una destrucción creativa. No estamos destruyendo por destruir, estamos construyendo nuevas instituciones. Y hay que decirlo, la institución de instituciones en este país es justamente la Constitución General de la República. Y entonces por eso es importante todo esto que estamos planteando. La otra es eliminar privilegios de los magistrados, que ya sabemos, no solo es el asunto de que se han negado, a pesar de que la Constitución establece, a reducirse el sueldo. Y toda una serie de privilegios que ahora con la llegada de Lenia Bartres estamos viendo, por ejemplo, las reacciones de cómo se sacuden ahí, ¿no? Por lo que planteó Lenia, ¿no? Quiero que me inscriban en el ISSSTE, quiero que me reduzcan el sueldo para ganar menos que el presidente. Bueno, pues es parte de esto. Y eliminar la influencia histórica del PRIAN sobre los magistrados. No tengo el dato, no lo guardé en la memoria, pero a lo largo del tiempo, estos magistrados han logrado una inamovilidad como magistrados. Es muy poco lo que cambia el Poder Judicial. Miren, yo trabajé en el Poder Legislativo aquí en Baja California el 98. Y recuerdo que en aquel tiempo la legislatura decidió remover a los magistrados porque tenían ya años ahí. Se ampararon y regresaron. Y todavía hace poco se estaban jubilando, hablando del 2000. Entonces hay una situación ahí de acumulación de privilegios históricos. La otra es importante blindar, permitir generar un espacio para que Claudia Sheinbaum, como la muy probable triunfadora en esta elección, pues quede blindada, que no quede expuesta a la vendetta, a la venganza de este poder en manos o muy influido por el empleado. ¿Sí? Durante el proceso electoral, porque va a haber denuncias, van a intentar judicializar el proceso. Hoy vamos a hablar del lawfare. Y luego, la otra es en el ejercicio de su mandato. Si la Suprema Corte de Justicia queda tal cual, va a ser un lastre, un escollo y un riesgo para la estabilidad del país. Ahorita vamos a ver algunos casos rapidísimos de lo que ha sucedido en América Latina. Y lo otro es importante también proteger al presidente. Claro que va a haber denuncias vivas cuando termine Andrés Manuel López Obrador su ejercicio. Van a haber denuncias nuevas y viejas y van a intentar, ¿no?, empapelarlo, van a intentar someterlo a juicio. Y entonces también hay que apoyar al presidente porque no se merece lo que ellos quisieran hacer. Si para ellos es lo peor y fue un peligro para México, que no es México sino sus intereses,
Nosotros sabemos que no es así. Entonces, pienso que estos son los aspectos que están ahí y que el presidente llegó a la conclusión y lo dijo: el poder judicial está podrido. No hay posibilidades de transformación de manera incremental. O sea, pianito, como él pensó que se podía hacer. Entonces lo que viene, el plan C, es una medida radical. Y no por radical, es violenta, ¿no? Va a la raíz del mal. Punto. Pues esa es la razón del plan C. ¿Sí? Y en el caso vamos a ver ahorita brevemente lo de Lula, lo de Ecuador y eso. Y aquí está, miren lo que nos dice el presidente. Esto lo dijo en diciembre. Estas son sus palabras. Yo le ajusté un poquito para hacerlo más entendible. Estas son las iniciativas del plan C. La primera contempla que la ciudadanía elija a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Fundamental. La segunda, que también elija a los consejeros del INE. Y la tercera, se ha creado un tribunal que sustituya al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es una especie de consejo de administración que existe en el Poder Judicial, en todos los poderes judiciales de los estados o el federal. Y lo preside el mismo presidente de la Suprema Corte o de los tribunales estatales. Ese es el Consejo de la Judicatura. Por cierto, ahorita vamos a ver la fotografía de Andrés Garza, que fue del Consejo de la Judicatura aquí en el estado, gracias al PRI, y que aparece en una foto muy gustoso cuando se está registrando ya Laura Torres, ahí un Rosarito, ¿no? Además, pues vienen otras iniciativas, ya les ha estado mencionando el presidente, desde elevar a rango constitucional el derecho de los discapacitados, que incluirá la entrega de pensiones universales, la garantía de pensión en materia de rehabilitaciones, entre otras cosas. Incluso se está hablando ya de la posibilidad del pago del 100% de las pensiones, obviamente no para todos los niveles de ingreso, pero sí para ciertos niveles de ingresos más bajos, ¿no? Entonces, ese sería el plan C, y diríamos, como el clásico, más lo que se acumula. Porque el presidente no está pensando en que ya cierra, aunque ya inició el proceso de reuniones para preparar su salida, pues nos van a dar sorpresas todavía. Esperemos que muchas buenas. Fíjense lo que nos dice Pedro Miguel. Pedro Miguel escribió este artículo por allá en octubre y nos habló también del plan C y nos habló de los conversos. ¿Qué es un converso? Pues hay conversos que se convierten a la fe, de ahí viene la palabra. Lo voy a decir sin ánimo de lastimar a nadie, pero esta palabra se inició de los conversos que eran judíos a la religión católica apostólica romana. Desde allá viene la idea del converso, que se convertían a la fe de la nueva religión. Una frase que yo se la escuché a un político priista y dijo: vale más un minuto de complicidad que 20 años de amistad. ¿Se dan cuenta lo que significa? Esa es la cultura política priista. Así están formados muchos de estos priistas, y lo digo con mucho respeto para la gente que estuvo en el PRI y que no jugó con esas prácticas y que está en estos movimientos. Nada que ver con eso, ¿sí? O que estuvieron en el PAN, eso no importa, ¿sí? Eso no importa, pero son las gentes que se aprovecharon de esto, que se enriquecieron, que robaron de la hacienda pública y que siguen ahí. Esa persona, no voy a decir su nombre, me lo dijo a mí personalmente. Yo era oficial mayor del Poder Legislativo. Me quedé así helado, ¿no? Y además me lo dijo con un estilo de gánster. Agarró el cigarro y hizo así, y se vio. Vale más un minuto de complicidad que 20 años de amistad. Entonces, es lo que decíamos en el pueblo, es que se tapan con la misma cobija. Esa es parte del asunto. Entonces Pedro Miguel dijo sobre el plan C, me parece interesante lo que dice. Dijo: si esas y otras modificaciones constitucionales se consiguen,
el próximo gobierno podrá empeñarse en cuerpo y alma a proseguir y diversificar la transformación y el rescate del país. Es una precondición de acuerdo con la opinión de Pedro Miguel. Pedro Miguel lo conoce, y si no, bueno, pues una persona muy cercana al presidente, está en un programa creado en el Chamuco, escribe en La Jornada, y es un hombre que trae una historia de gente de izquierda. Por eso lo cito. De otra manera, fíjense, es el riesgo. Será una administración acotada por una oposición cuyo principal partido no es la lánguida coalición que coordina Claudio X González, sino el Poder Judicial. De ahí la pregunta, ¿qué hacemos con el Poder Judicial? De ahí la propuesta del plan C. Este es el fondo de las cosas, compañeros. Lawfare. ¿Qué es el lawfare? Hagan de cuenta que cuando decimos hardware, todos ya sabemos qué es el hardware, ¿no? Este es mi hardware, este es mi hardware, y el software son los programas que nos permiten operar los datos. Entonces se utiliza mucho el FAIR como el aparato que utiliza la ley, en este caso, donde el uso de la ley, se le da a la ley un uso, como dice Voltaire, una guerra política por las vías judicial y mediática. Ese es el lawfare. Es la politización, es la judicialización de la política. Eso es el lawfare. Y estos son los ámbitos del lawfare. Este lo tomé de un estudio de un organismo que se llama, sus siglas son CELAC. Es un centro de estudios de América Latina que está generando mucho material. Entonces dice, hay 4 grandes ámbitos: el político y económico, el de opinión pública, el judicial, el geopolítico. O sea, no solo es una cuestión judicial o legal, se utilizan los medios, se utiliza todo lo que está disponible a los que quieren imponer una judicialización de la política para derribar gobiernos. Utilizan las leyes y aparentemente nos venden la idea de que se trata de una limpieza. Se trata de que el Poder Judicial está interesado en limpiar al país, en mejorar las cosas, como en el caso de Lula. ¿Cómo metieron en la cárcel a Lula? Inventándole una serie de cosas de corrupción, lo que no era cierto, se supo, etc. Entonces, en la parte de lo político y económico, se expulsa a determinados grupos del poder. El caso de Ecuador es sintomático, es muy importante y tenemos que aprender, así como de Brasil. Pero de Ecuador hay que aprender muchísimo. Reestructuración burocrática política, proscripción de partidos, criminalización de líderes. Correa es un corrupto, hay que perseguirlo. Lula es un corrupto, hay que perseguirlo. Zelaya es un corrupto y hay que perseguirlo. Lugo es un corrupto y hay que perseguirlo, y estamos limpiando. Pero, al final de cuentas, es instrumentalizar la justicia para el cambio de régimen. La opinión pública, obviamente, se utilizan los medios de comunicación, las redes sociales. Hay una inversión enorme en todo esto para descalificar a quien se quiere descalificar. Noticias falsas, las llamadas fake news, etc. La parte judicial, el Poder Judicial aparece por encima de todo. El Poder Judicial no tiene relación supuestamente con los objetivos políticos de enfrentar a la oposición o a quien está gobernando. No, porque es puro, es limpio, cuando sabemos que no es así. ¿Sí? La otra es la cuestión geopolítica. Miren, voy a rápidamente, porque ya lo mencioné, lo que pasa en Ecuador. Yo lo comenté, se me hace muy extraño que de pronto en Ecuador, en pleno proceso electoral, no lo perdamos de vista, se da una explosión de violencia, terrible explosión de violencia. Y en ese momento,
la candidata del Movimiento Ciudadano Correísta traía como 25% o más en las preferencias frente a Novoa. Entonces cambiaron el clima político organizacional de Ecuador a partir de la violencia. Y de pronto Novoa. Casos ilustrativos, no los voy a, nada más los quiero listar ahí. Caso de Paraguay, tumbaron a Fernando Lugo. El caso de Brasil, a Lula lo metieron a la cárcel a través del juez Moro, que luego ya se vio que estaba vinculado a intereses de Estados Unidos. Lo de Dilma fue diferente, fue un golpe también, pero fue un golpe parlamentario, ¿sí? Ante la división de su partido, que allá es un partido de trabajo, un PT. Se dividió el partido y no pudieron controlar las cosas y le dieron un golpe parlamentario y entró un personaje gris a sustituirla. Argentina, todo lo que se ha hecho contra Cristina Fernández de Kirchner, inventándole situaciones. El caso de Bolivia, que fue la intromisión del secretario de la OEA, y finalmente en la judicialización del caso de Evo Morales, que tuvo que salir huyendo y México lo rescató prácticamente de la muerte porque era asesinado. La consigna era que no saliera vivo de Bolivia. Y finalmente el Ecuador, que se le considera muy probablemente el caso más paradigmático, más representativo, que más nos da luz acerca de este lawfare, y bueno, que es una causa que ha llevado a descabezar el movimiento de Correa. En el Ecuador, a diferencia de otros casos, bloqueo y proscripción política a los participantes, reforma del marco constitucional para perseguir a Correa y el correísmo, persecución por la vía administrativa, lawfare en campaña electoral, y donde el neoliberalismo se convierte en una coartada. Una coartada, ¿cómo lo digo de otra manera? En un pretexto. Es que estamos limpiando al gobierno, ¿no? El Poder Judicial adquiere un rol similar a los bancos centrales. ¿Qué quiere decir con eso? El Poder Judicial es el que está normando y limpiando todo, es el Poder Judicial que está limpio de toda culpa. Sabemos que no es así. En fin, lo pueden ver por ahí y que quieran tener más información. Pero viene un punto final, miren, que me interesa destacar. El Poder Judicial busca autonomía hacia adentro, como el Poder Judicial en México. No me toques, ¿no? Al INE no se le toca, a la Suprema Corte no se le toca, ¿no? Pero mantiene un vínculo con el exterior, asesores, vínculos de organizaciones internacionales de tipo judicial. Y aquí hay una ley creada en 1977. Esa ley se llama Foreign Corrupt Practices Act, la ley contra las prácticas corruptas de los Estados Unidos, creada en 1977. Y con esa ley se interviene en los gobiernos. Con esa ley se mantiene en jaque a los gobiernos que son adversos. Ese es el nombre de la ley Foreign Corrupt Practices Act 1977. Y esta incluye sanciones, aplican sanciones económicas y financieras al punto de la asfixia, promueven el cerco político y diplomático, promueve la desestabilización de gobiernos y el impulso del llamado cambio de régimen. Puede hablarse de procesos de lawfare articulados a partir de esta ley en la lucha contra la corrupción. La pueden encontrar, la ley es muy fácil encontrarla, está en español, yo la leí toda para meter esta laminita aquí, ¿sí? No es una ley muy grande, ¿no? Pero ahí está, es un instrumento
geopolítico porque es una ley de aplicación extraterritorial. ¿Qué quiere decir? Que los Estados Unidos se erigen como una nación capaz de sancionar a cualquier otra que incurra en prácticas corruptas según su criterio y según el criterio de sus jueces, vinculados con los jueces de los países. Y bueno, voy a destacar nada más esta parte, miren. Ay, perdón. ¿Qué hice? El problema de la ética, dejo aquí la parte táctica, la parte instrumental de la política, y paso al tema de la ética. ¿Puede la política prescindir de la moral? Esa es una vieja pregunta, compañeros. Esta pregunta se le hicieron ya los creadores del pensamiento ético de los tiempos de los antiguos filósofos griegos. Y Aristóteles decía con toda claridad, pues, que no puede prescindirse. Y estaba en aquellos tiempos muy clara esta situación. Lo comentamos en el seminario pasado, como por ejemplo, en aquellos tiempos, al que no participaba en los asuntos públicos, lo consideraban un idiota. Ese es el origen de la palabra. ¿Sí? Después lo agarró la psicología y utilizaron la idiotez como una manera de calificar a alguien que tenía problemas de inteligencia, ¿no? Pero el origen es eso. El idiota era el apático. El idiota era aquel que no se involucraba en los asuntos públicos. De ahí la importancia de que el ser humano, al involucrarse en la política, en los asuntos de la polis, o sea, de la ciudad, realmente estaba actuando ética y moralmente de manera apropiada. El que se apartaba es un idiota, ¿sí? Ajeno completamente a la problemática de la comunidad. Y Adolfo Sánchez Vázquez es un filósofo mexicano por adopción. Él llegó de niño a México en los tiempos de Lázaro Cárdenas, si mal no tengo documentado, y se convirtió en una referencia obligada. Si lo buscan van a encontrar muchas obras de Adolfo Sánchez Vázquez. Yo conocí y traté a su hijo, Alfito Sánchez Rebolledo. Escribí en La Jornada, ya murió Adolfito, o le llamamos Alfito. Y nos dice este hombre: ¿puede realizarse la moral sin proyectarse públicamente en algo que está más allá de ella, es decir, en la política? ¿Puede la política prescindir de la moral? Son dos preguntas fundamentales. Y nos dice que se trata de viejas preguntas que cobran actualidad. Y cobran actualidad sobre todo para quienes combaten la generalizada corrupción moral de la política. Sobre todo quienes, como alternativa a ella, a esa corrupción, siguen considerando necesaria la realización de un proyecto de emancipación social como alternativa a esa corrupción. Pues la cuarta transformación es el proyecto de emancipación social. Y esto Sánchez Vázquez lo dijo a fines de los 80 tal vez. Moral sin política. Lo dice Sánchez Vázquez. Hay sistemas de moral que en su propia naturaleza está prescindir de la política. Los hay, ¿no? Y nos habla de dos grandes personajes conocidos ellos. Uno es Immanuel Kant, donde considera autosuficiente a esa moral dentro de sus propias murallas. Es decir, es una manera de actuar sin comprometerte con la lucha, por llamarlo de alguna forma. O la otra es además Weber, o Weber, como se pronuncia, en el sentido de, sí, entiendo todo eso, pero no es asunto mío.
y habla de la ética de la convicción. Eso habla Weber. Y esta otra parte, miren, la política sin moral también existe. En los Estados Unidos, bueno, en el mundo entero, hay una corriente de pensamiento sobre derecho internacional o sobre relaciones exteriores basada en el realismo político. ¿Qué es el realismo político? Todo aquello que me es útil es verdadero. Todo aquello que me sirve lo utilizo. Ese es el pragmatismo. Está basado en una filosofía, la filosofía del pragmatismo. Entonces también llegan a otra parte que dice: el fin justifica los medios. Bueno, pues esto lo dice el realismo político y se encuentra en el Príncipe de Maquiavelo. Y la pregunta puede plantearse al revés: ¿los medios deben estar justificados por los fines? Esa es la pregunta fundamental. Si el fin justifica los medios, yo quiero que mi familia viva bien, puedo robar, puedo matar, puedo ser un vendedor de droga, porque el fin justifica los medios. Claro, pues es por mi familia, es por mi niño, ¿no? Lo que es falso. ¿No? Entonces, esa es la idea del realismo político. Y yo creo que estamos viviendo en parte esto en Baja California. ¿Sí? El fin justifica los medios. París bien vale una misa, dijo Napoleón. Y alguien aquí haber dicho: bueno, pues el plan C bien vale acercarse con algunos personajes impresentables. Bueno, pues es el lado práctico, instrumental de la política. Ya vamos ahorita a tratar de terminar, compañeros, para dar cabida al diálogo. Lo que está en amarillo: los Estados Unidos, vía diplomática, vía influencia, han promovido en el mundo entero los asideros, las leyes en los países para poder agarrarse de ahí y sancionar. Es decir, han homologado el marco jurídico internacional contra la corrupción y aplicar esta ley contra estos países. Estamos hablando de una ley de 1977, mucho han avanzado en eso. Bueno, el lawfare y el tránsito del hard power al soft power, ¿qué quiere decir en términos más sencillos? De la represión al uso de la ley. En el pasado, los movimientos progresistas sufrieron de la persecución, de la represión, del asesinato, de las desapariciones, de los encarcelamientos, de las golpizas, los pinochetazos, las juntas militares, los golpes militares. Pues esto les costaba mucho, y entonces el lawfare, el uso del poder blando para tumbar gobiernos, está ahí. Está ahí. Tumbarlos, desestabilizarlos, minimizarlos, hacerlos inocuos, que no causen daño al interés extranjero. Entonces, esto se ha dado. Así que no desapareció la represión, cambió de. Y esto es muy interesante, que lo voy a compartir, compañeros. Miren, el Poder Judicial es el principal adversario de la 4G. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica hizo un sondeo, y lo hizo entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre del año pasado. Y es muy interesante el sondeo. Le preguntan a votantes declarados como tales en favor de Moreno, de la 4T: ¿cuál cree que es en estos momentos el principal adversario de la 4T? Y esta fue la respuesta. Es interesante porque es un sentir de la gente, independientemente de que no es una encuesta, es un sondeo. Pero dice la gente: el Poder Judicial.
trae problemas esta partida, problemas. Pero el 57.8% de la gente el 49.8% de la gente dice que el principal adversario de la 4T es el Poder Judicial. Esa es la percepción de la gente. En segundo lugar, las peleas internas, pero con un 14.8%. El PAN, el PRI, el PRD con un 10.4%. Una percepción de que en este momento esa oposición no tiene el poder para impedir las transformaciones en estos momentos. Y así, hasta llegar al INE, que en este caso 3.4%, el narcotráfico 9.2%. No quiere decir que eso sea una verdad irrefutable, pero es un dato. ¿Sí? Luego, ¿cuáles son las reformas más importantes que tiene pendientes la 4T y que habría que abordar en el próximo sexenio? Fíjense, qué curioso. Nos dice la reforma del Poder Judicial, 57.8%. El problema de seguridad, 21.3%. Mejorar los problemas de empleo e ingresos, 7.5%. Aquí me detengo, ¿no? Esta es una primera opción. Es decir, a la gente le preguntan en primera opción. Y luego viene otra, en segunda opción le preguntan. Hay un pequeño cambio, pero se mantiene la idea. ¿Cuáles son las reformas más importantes que tiene pendiente la 4T? La misma pregunta en segunda opción. Y la gente otra vez, la reforma del Poder Judicial con 22.4%, y aquí se carga al asunto de la seguridad, mejorar problemas de empleo y la reforma al INE. ¿Sí? Pero en todo caso hay un sentimiento muy fuerte de la gente de la necesidad de transformar el Poder Judicial. ¿Sí? Ha calado pues esta idea en la gente. Y esto también es interesante, miren. Esto es lo que piensa, según este sondeo, la gente respecto del proceso de las llamadas corcholatas. ¿Qué piensa en relación con el proceso de elección de las corcholatas? ¿Cuál de estas frases está más de acuerdo? El 70.8% dice que fue transparente y limpio. Acuérdense que en ese tiempo todavía estaba viva la polémica que generó Marcelo Ebrard, ¿sí? Que decía que todo era un cochinero y que había que reponer el procedimiento todo, ¿no? Pues esa es la opinión de la gente, mientras solo un 17.7% hablaba de trampas e irregularidades. Y esto es muy interesante también, compañeros, y tiene mucho que ver con la temática que está flotando en el ambiente. Pensando en el futuro, ¿de qué forma cree usted que se tienen que elegir sus candidaturas? Entonces la gente, mayoritariamente 57.8%, dice que a través de encuestas, pero un 38.3% está diciendo que se elija internamente por el voto de la militancia y de los afiliados. Este es un tema muy importante, muy interesante, porque nos trae a la reflexión algo fundamental. Y lo fundamental es que si como ciudadanos tenemos el derecho a votar y ser votados, como miembros de una organización democrática, de un partido, muy importante, compañeros. La parte instrumental de la política tiene que ver con la táctica, tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos a alcanzar los objetivos? Y esta parte instrumental nos lleva justamente a la relación permanentemente entre medios y fines que ya mencionaba. No importan los medios, lo importante es lograr los objetivos. ¿Importan los medios? Dejamos la pregunta ahí. Importan los medios, son importantes, porque es el fundamento de la ética, el fundamento de la moral en la política. Claro que importa.
eficacia de la política y carga moral. Y nos dice otra vez Sánchez Vázquez, voy a leer solo la parte que está en rojo. El medio tiene que justificarse tanto por una exigencia política práctica, instrumental, o sea, por su eficacia, como también por la carga moral que forzosamente ha de conllevar. Esto es fundamental. Si estamos haciendo una lucha basada en valores, en principios, esto es fundamental. No solo se trata de que haya eficacia, sino que se respete el valor de aquellos fines que buscamos. Voy a pasar eso. La mayoría calificada en el poder legislativo es una exigencia política. ¿Cuál es la carga moral del medio para lograrla? Y bueno, pues rápidamente miren nuestros tres grandes valores: no mentir, no robar, no traicionar, que incluye el no mentir, los valores de veracidad, honestidad, integridad, o el no robar, que incluye valores de honradez, honestidad e integridad también. Y el otro valor, no traicionar, lealtad y fiabilidad. Todo eso está implícito cuando hablamos de esas tres palabritas y más también, pero no vamos a llenarlo aquí de cosas. ¿Sí? Y bueno, entramos a ya esta parte. Las fotos hablan por sí solas. Las fotos hablan. Miren, una pregunta que yo me hice, voy a empezar por eso. ¿Quién pompó? Dice el presidente. ¿Quién trajo a Mel Gibson a Baja California? Es una pregunta interesante. ¿Quién fue el contacto para que Mel Gibson viniera a pasearse a Baja California? Y una pregunta adicional: ¿cuánto le pagaron a Mel Gibson para que viniera a Baja California? Miren, hay un personaje de la vida nacional de Morena, no voy a decir su nombre, pero un grupo de jóvenes, es muy conocido, lo invitó a dar una conferencia en Senado. Y la respuesta de este hombre para mí fue sorprendente y cambió mi opinión de él. ¿Cuánto me van a pagar? Es un personaje conocido. Oye, pues que no tenemos dinero, queremos que nos hables tú de eso. No, mínimo, yo quiero 40,000 pesos y los gastos de hotel y los gastos de vida. Sale mucho en los periódicos ese personaje. Habla mucho. Tiene por ahí una corriente dentro de Morena y ahí le paga. Entonces, ¿quién pompó? ¿Quién lo trajo? Bueno, en la campaña electoral, compañeros, en 2021 yo iba en ese tiempo a Cuarto Poder, estaba yendo con Víctor Duarte Sigara, y combatimos muy fuertemente a la parte contraria a nuestra candidata Marina, quien la apoyamos de muchas formas. Y hubo una reunión en Rosarito. Esa reunión fue una reunión de innovadores y la industria creativa. Y ahí se nos dijo en plena campaña que Baja California se iba a convertir en la meca de la industria del cine. ¿Quién encabezó esa reunión? Kurt Honor. Kurt Honor le encabezó esa reunión. Ahí está la historia reciente. Y saben, otro dato, no alcancé a abordarlo yo en aquel tiempo, empecé, pero hice una investigación. ¿Se acuerdan de Estudios Fox? Donde se hizo Titanic. Estudios Fox fue comprado en alrededor de 18 o 20 millones de dólares por baja californianos. Son los dueños. Esa es la industria del cine creativo. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los dueños? El que aparece como administrador general es Kurt Honor. Pero Kurt Honor no es rico, no es millonario, ni es empresario. A lo mejor ahora ya lo es. Revisé su currículum cuando fue suplente de Hank en el gobierno. Ahí no decía que era empresario. Ahí
ahí decía que trabajaba como contador en el despacho de Astria, Arana y Rosas. Revisen su currículum, ahí está en internet. Y ahora acaba de declarar, siempre he sido empresario. Sí, sí lo fue. En Mexicali su papá tenía una pequeña tiendita para vender boletos de avión. Y una tienda donde vendían, no me acuerdo exactamente qué, hace poco me lo confirmó una persona. Y una hermana de él era compañera, yo la conocí, en aquellos tiempos jóvenes, compañera de la preparatoria de un primo mío. Llegó a ir a la casa de nosotros. Voy a omitir el nombre. Esto es lo que está detrás de esto, compañeros. Hay una canción sinaloense muy guapachosa que la sabemos sinaloenses que dice: ¿qué tenemos que no se nos ve? Y dice la canción: tenemos hambre y queremos comer. ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Pero como Olegario ya se la sabe Olegario. Entonces la pregunta aquí es la misma: ¿qué existe ahí que no se ve? ¿Sí? Y bueno, voy a brincarme esas fotos, no sé si tengan necesidad de regresar ahorita, pero desarrollo económico y desarrollo urbano en Baja California, desarrollo económico está en manos de Kurt Holder. ¿Saben lo que significa tener la Secretaría de Desarrollo Económico de un estado como Baja California? En miles de millones de dólares, o el solo hecho de tener información estratégica para los negocios. Pero también dijo Kurt Holder, cuando lo nombraron presidente del Corredor Empresarial aquí en Tijuana, dijo: no, pues, una cosa es que yo sea compadre de Jorge Ham, pero él no manda sobre mí, además es compadre. Entonces, desde allá vienen estas cosas, compañeros. No nacieron ahora. El pacto ese que estamos viendo ahí no nació ahora, desde allá viene. Y luego, ese señor que está ahí, Núñez Jaramillo, él fue jefe de obras públicas con Víctor Hermosillo Zelaya. ¿Quién es Víctor Hermosillo Zelaya? Presidente municipal del PAN, un constructor muy rico, esposo de Macristi, que era el brazo derecho de Rufo en 1989, la que le armó la campaña allá en Mexicali, fue su secretaria general de gobierno. Falleció la señora prematuramente, pero terminó el gobierno de Hermosillo y, oh sorpresa, Núñez Jaramillo repitió el puesto con el Urdo, fue su secretario de Obras Públicas. Y cuando el Urdo se va de gobernador, se lo lleva al puesto de la SIDUE de aquel tiempo. Cuando a él lo designa Marina del Pilar como titular de SIDUE, donde está ahora, le preguntaron: oiga, ¿y qué proyectos se van a poner en práctica? La respuesta de él fue sorprendente, compañeros. Bueno, dice: vamos a desempolvar los proyectos de hace 16 años. ¿Saben lo que significa desempolvar los proyectos de hace 16 años? Que prevalezcan los intereses de los grandes urbanizadores que tenían el control del gobierno con el orden. Eso es lo que significa. Lo que quiero yo aquí dejar un poco como inquietud es que este gobierno, al que apoyamos, le entregó dos grandes pilares del desarrollo del Estado a estas personas. Esto significa mucho más de lo que pensamos. Esto significa que hubo acuerdos. ¿Sí? Y son acuerdos de mucho dinero. No es algo tan simple. Yo estoy muy atento a varias cosas de Marina y la critiqué en Cuarto Poder. Miren, dijo: en cuanto llegue al gobierno voy a poner en práctica una cruzada de seguridad pública, porque se la propuso el señor Hernández Nieves, como los gobiernos panistas, dijo Hernández Nieves en una amplia entrevista que hizo el Z.
Y yo trabajé en eso. Yo elaboré la primera cruzada estatal de seguridad pública en Baja California. Yo la hice, yo la escribí. La primera se hizo con este señor, yo trabajé en el Poder Legislativo, con el que sustituyó a Terán. Alcocer, González Alcocer. Con él se hizo. Y un alto grado de irresponsabilidad. Esa cruzada nació en Coahuila como una cruzada estatal. Se manejó como una cruzada nacional con Cedillo en aquellos años. Y entonces a mí me la pidió Manuel Ramos Rubio, que era el presidente del Congreso, esposo entonces de Nancy Sánchez, que le ayudara, porque había llegado al Ejecutivo una propuesta de cruzada. Y nadie sabía de dónde venía esa cruzada. Y digo, ¿y quién la hizo? No, pues aquí está. Ya la revisé, la reelaboré, se la presenté. Y sin preguntarme ni nada, a los 3 días la estaba presentando el gobernador González Alcocer ante la prensa, la gran cruzada estatal. Y le dije yo, no sean responsables. Eso no es un documento para una cruzada, es solo apenas un bosquejo de las cosas. Lo presentaron. Y ahí públicamente designaron al procurador con puño del gobernador como ejecutivo de la cruzada. Pasaron los meses, a principios de diciembre, me llega Ulises, el actual del Enlace Internacional de Seguridad. Si lo conocen, Ulises, hijo de la diputada Lolita, se me va su nombre, Dolores de Méndez, la mamá de ella, con la diputada panista. Yo me llevaba muy bien con ella, una excelente persona, como persona. Pues el hijo de ella llega vestido de azul, de traje, camisa blanca, y me pide platicar con él. Y entonces, porque él era el ejecutivo de cuenta de la cruzada, designado por el procurador. Entonces yo le digo, mira, es que eso no es una cruzada, es un documento que no está terminado, ¿cómo se les ocurre? Entonces el muchacho que estaba muy joven, Luis, dijo, Dios mío, se hincó, materialmente se hincó, con su trajecito azul limpiecito, ¿no? Entonces ya se fue. ¿Qué pasó con la cruzada? ¿Se acabó? Eso fue la cruzada. Entonces cuando dice ella que va a implementar una cruzada como eso, dije yo, Dios mío, Marina del Pilar no tiene idea, y sus gentes alrededor no tienen idea de cómo enfrentar el problema de la inseguridad. A mí me dijo mucho, en todos esos meses de campaña no hubo nadie que le ayudara a perfilar una propuesta para combatir la inseguridad de Baja California. Eso fue lo que me dijo. Caray, dije, bueno. La otro punto de vista, hay muchas cosas que comentar, pero el otro es el siguiente. Cuando toma posesión Marina, sale por una serie de cuestiones ahí que me llaman mucho la atención. Uno, vamos a hacer un gobierno de reconciliación. Dije, señor presidente, ahí le hablan, quiere decir que el presidente está mal. 2, vamos a buscar a todos los actores. 3, empezó. O sea, un rumbo diferente. Ahí ya se marcó lo que iba a hacer este gobierno, porque mi intuición política, conste, la intuición es muy importante en la estrategia, es que ya había pactado esto que estamos viendo hoy. Y luego vinieron las dispensas de los pagos del agua, y luego vinieron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero estos son los antecedentes. No nos sorprendámonos pues. Pero estos son los antecedentes. Y hay más cosas que no alcanzamos a ver. Esto, bueno, pues ni lo voy a comentar. Ni lo voy a comentar. Y miren lo que está aquí, Rosarito. El señor Darío Benítez firmando su registro por el PES. Y luego, ese grupo de priistas, janquistas de toda la vida, vean los rostros. ¿Están felices? ¿Quiénes son? Andrés Garza. Yo lo conocía a él en el Poder Ejecutivo, era secretario técnico de Edgar Fernández. Edgar Bustamante Fernández. Era su secretario técnico.
Carlos Barbosa. Y allá tenemos bien nada más a quién, Carlos Jiménez, presidente del PRI durante la campaña electoral de 2021, que tuvo que dejar el puesto porque se fue a apoyar a esta. Lo conozco también de Carlos. Personalmente es muy agradable, es un tipo muy agradable personalmente. Pero bueno, eso es parte de lo que estamos viendo ahorita. Y esto sin pecado concebido. La cuarta transformación apenas comienza. Por favor. O sea, está, ¿no? Caramba, o sea, ahora que quiero ser presidente va a empezar la cuarta transformación. En un seminario anterior, compañeros, compañeras, yo traje a colación un concepto, y es importante. La cuarta transformación en sentido amplio inició hace décadas. ¿Sí? En sentido amplio. La lucha por transformar este país es de décadas. Es el sentido amplio. Y en sentido estricto, la cuarta transformación apareció en 2018 como tal, bajo ese concepto. Pero hay una larga carrera en eso. Y el señor Nessa descubre que apenas va a empezar la cuarta transformación. Esa es una ofensa, compañeros, para la militancia, pero es el grado de alejamiento político, de valores y de principios de una persona que está ahí por azares de la vida, por lo que ya sabemos. Frente a denuncia por acoso. Miren, le preguntó López Obrador a nuestra presidenta: oiga, le dijo, pues quiere decir que si usted pagó la deuda, pues es una experta en finanzas o una madre. Maestra en finanzas. Y la respuesta de nuestra presidenta, bueno, yo abrí la boca, así de, es en serio, ¿eh? Es en serio. Dijo, las dos cosas, señor Doria. Soy experto en finanzas y maga. Wow, dije yo. Es decir, qué falta de respeto por la audiencia y por todo. Las dos cosas, pero con una seguridad así terrible, ¿no? Y luego, Tijuana campeón, ¿no? Pues es lo que tenemos ahorita, que se están enfrentando al seno de Morena. Nos dijo el compañero Enrique, que no ha llegado, ¿no? Dice que está canijo escoger. Y dijo una frase muy común allá en el barrio. Hijo, le dijo, perdón, no me graban. No, digo, es como escoger entre el cáncer y el SIDA. Y está muy dura la expresión, que lo sé, pero es que de pronto dejan a la gente en una situación, ¿y por qué voto? ¿Sí? No va uno con la convicción, no va uno con aquella enjundia, con aquel empuje, cuando tienes a alguien que piensas que te va a ayudar. Y bueno, no voy a comentar eso, solamente el hecho de nuestra conocida compañera Vicenta, que ya dio un paso al frente para apoyar al terrible, sorprendente por la trayectoria de ella, ¿no? Pero más cosas se van a ver. Y el PAN, PRD, ahí con sus probables candidatos, dice que si no Martínez de la Luz va a ser nuestro amigo Ignacio Carlos Huerta. Ignacio fue candidato por el PT ya en el municipal. ¿Saben cuándo fue? Cuando Han ganó la presidencia. ¿Y saben qué hizo aquel PT de entonces? Declinó en favor de Han. Y Carlos declinó en favor de Han y se quedó calladito. Como se quedó calladito el director del Tecnológico de Tijuana, Guillermo Cárdenas, era candidato del PT. Era candidato del PT, Guillermo Cárdenas. Calladito se quedó. Eso que tenemos es parte de la historia. Y afortunadamente todavía tenemos cuerda para la memoria, ¿no? Capella, miren,
Volteemos a ver, morenos. ¿De dónde sale esta capella? Pero se vende como el gran estratega de la seguridad, como el enjuiciador de todo lo que... ¿Sí? En fin, hay mucho que decir por ahí. Yo lo dejo esto ahí para reflexión de si la negación del valor de la democracia como una decisión popular en Baja California está presente. La negación del valor de la democracia. Y luego la supuesta eficacia instrumental o táctica. Estoy vinculando aquí valores y táctica. La alianza en general y en particular con Janca. ¿Sí? Y ya no voy a ponerle más la cultura política prianista que ya la conocemos, que está ahí de regreso, está presente dentro de Morena. Acuérdense lo que sucedió en la Secretaría de Mesa, ¿no? Rápidamente esta expresión, llamadas puertas giratorias en Baja California. Hay que reflexionarlo, compañeros. Hay muchas más cosas, pero solamente quiero mostrar esto. Ahí está la puerta giratoria. ¿Qué significa la puerta giratoria? Pues ahí se lo van a grabar. Gráficamente llega el político por una puerta, le da vuelta a la puerta y sale convertido en empresario y viceversa. ¿Y qué tenemos? Eugenio Lourdes ya falleció, pero era el dueño del PAN, un gran empresario. ¿Y qué tenemos? Kiko Vega, él no era empresario, se hizo empresario en el gobierno. Yo a Kiko Vega lo conocí como achichicle de el hermano de Arturo González, Ricardo. Era su contador en el IBE, el Instituto de Vivienda del Estado. No tenía un 5, Kiko, y terminó como potentado, el presidente municipal o gobernador, ahora es un empresario. Dueño de una parte del PAN, de una parte. Jorge Gama, dueño en su momento del PRI. Tuvo a Mario Madrigal como dirigente estatal del PRI. Tuvo a Carlos Jiménez como dirigente estatal del PRI. El dueño de la gana. Y ahora es dueño del PES. Kurt Holland, bueno, en esa puerta giratoria entre la política y el gobierno. PRI o PES, pues lo que diga mi papá. ¿Sí? Jaime Bonilla, PT. Jorge Núñez, que está ahorita muy decaído de ese partido, pero Jorge es un pequeño empresario mexicano y dueño del PRC. Conocí a Jorge, lo traté, desayuné, comí con él, pero era el dueño de su partido. Y luego él se retiró y dejó a su hijo de dueño, que fue diputado. Si le seguimos buscando, Saúl Joaquín, caramba, que también lo conozco, es el dueño de Latinos, entre otras cosas, promotor de los grandes edificios que estamos viendo ahorita. Dueño de un partido. Esto, compañeras, compañeros, hay que estar muy atentos. Esa es la puerta giratoria. ¿Son empresarios o son políticos? Son las dos cosas, eso tiene un nombre. Porque de los distintos tipos de puertas giratorias, los conversos también lo veo porque ya lo vi. ¿Qué hacer? Termino, son dos laminitas. Miren, yo pienso, y estoy retomando aquí aspectos del programa de Morena. Les di un cambio de redacción para presentarlo aquí, algunas cosas, otras no. Morena plantea la necesidad de promover la revolución de las conciencias hacia una nueva corriente de pensamiento crítica, solidaria, sustentada en la cultura de nuestro pueblo. Tenemos que hacer esto. Esto es parte de ese trabajo. Tenemos que buscar generalizar, que haya espacios de reflexión, de participación de los compañeros y compañeras para que se interioricen de todas estas cosas. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y en Sinaloa dicen, Olegario, cuando quieren hablar mal de alguien, dicen, este vato no saca a mear a un ciego porque se pierde. Entonces, a veces pasa eso. Si nosotros no tenemos claridad de los acontecimientos,
acontecimientos, de todo esto que está sucediendo ante nuestros ojos. Y la historia reciente, o la historia de los últimos 30, 40 años, muchas cosas no las vamos a entender. Doy un dato. Hace muchos años, los dueños de Baja California eran los alemanistas. Ellos eran los dueños. Cuando Miguel Alemán era el presidente. A mí me lo dijo en una entrevista que le hice al gobernador Braulio Maldonado. Dice, mira, dijo, a mí me puso mi amigo Miguel Alemán. Me habló un día y me dijo, oye, Braulio, ven para acá. Quiero que te vayas a gobernar Baja California. Y dice, pues yo andaba en la lucha agraria. En ese tiempo yo vivía en La Paz. Y bueno, me vine para acá. Pero, tú con él, Baja California se llenó del grupo alemanista que era muy fuerte. Toda la zona de allá, del Florido, de los Olivos, de todo, era de una persona llamada el Coronel Serrano, que se decía era el prestador del gobierno alemán. Llegó Don Rico, director de aduanas. ¿Quién era Don Rico? Rico Teca, Leva, alemán. ¿Sí? Ellos eran los dueños. Bueno, había otros grupos menores, pero a lo que quiero yo transmitirles, compañeros, es que estemos atentos a los grupos de poder económico que hay. Cuando llega Hank, ¿en qué año llegó Hank? Principios de los 80s. Llega, ¿no?, a disfrutar el Estado y sigue disfrutando el Estado. Y esto que está sucediendo ahorita, pues es que están empujando para controlar el poder del Estado. ¿A poco creen que se van a quedar con esta rebanadita? No, están trabajando para eso. ¿En qué se va a convertir Baja California? Yo pienso, miren, ayer lo estaba reflexionando. Me puse a pensar, ¿cómo le hizo el Chapo Guzmán para convencer a sus hijos que siguieran en el negocio? Los convenció. Negocio ilícito, asesinatos, etcétera, etcétera. Me puse a pensar, ¿cómo le haría Han para convencer a sus hijos? Y entonces dije, bueno, la tradición política familiar, su abuelo, un gran político, eso que se dice, fue un gran político. Aspiró a ser presidente de la República y pudo haber sido presidente de la República. Ustedes tienen que seguir los pasos de su abuelo y los míos. Entonces hay un clan, como puede haber otros, que está pensando en controlar el Estado y si puede el país. Eso es lo que tenemos aquí, todo lo que se está dando, ¿no? Y puede decir, bueno, pues es legítimo, pues sí es legítimo. Como es legítimo que se combata porque se considera que no es más adecuado. Lo que no es muy legítimo es que sin consultar a nadie, sin discutirlo con nadie, de pronto aparezca un acuerdo de coalición como ese que conocimos. Yo no tengo idea, no he sabido que haya habido un espacio de reflexión con la militancia, con nadie, para decidir el contenido de ese convenio. Entiendo lo del plan C, de acuerdo, se suma el que quiere, vamos a trabajar, ¿no? Pero estrictamente hablando de la alianza y el contenido de la alianza y lo que ahí se le entregó a cada uno, nadie lo discutió. Es muy poco, es un poco parecido, aunque parezca desproporcionado a lo que se dio. ¿Cuántos acuerdos hay por abajo de la mesa? ¿Qué cosas se repartieron por abajo? No lo sabemos. Pero todo eso se pone en la mesa a la hora de una alianza. ¿Se escribe o no se escribe? Pero claro que se pone en la mesa. De tal manera que yo, regresándome cuando les decía, los dos grandes pilares del desarrollo de Baja California están unos con el grupo panista, el Ordo y el Rocío, y el otro con el grupo de Hank.
lo que trato de transmitirles es que aunque no nos guste, aquí se formó un cogobierno con esas gentes. ¿Quién fue el ideólogo para que eso se formara? No lo tengo claro, pero lo vamos a saber, y no porque vaya a investigar policíacamente, no, simplemente porque la política no se va enterando. Pero aquí hubo una decisión de aliarse con todos ellos para combatir a alguien de dentro. Y no voy a defender yo a ese de alguien de dentro, pero tenemos varios casos que están apareciendo por ahí. Incluso Sinaloa tomaron las oficinas de Morena allá, le pusieron cadenas, levantaron actas, notarios y cuanta cosa. Y allá anda un viejo amigo mío que anda disputando esto. Camilo Valenzuela fue candidato a senador. Se siente agraviado y seguramente que anda, es de los que andan encabezando eso. Bueno, entonces decíamos, eso hay que hacerlo. Hay que rechazar el predominio del dinero, eso dice el programa de Morena, la mentira y la corrupción sobre la dignidad, la moral y el bien común. ¿La alianza que se está haciendo refleja eso? No refleja. No lo refleja para nada. Luchar por recuperar la ética política y por el reconocimiento de que la política es asunto de todos, no solo de políticos profesionales. Lo estoy rescatando del programa y estoy planteando, hay que retomarlo como política práctica, compañeros. Es tratar de llevar a la práctica estas cosas. Invitar a todos los compañeros para este rescate en términos de valores, de ideas. Son las grandes ideas y no los intereses creados, dice el profesor Tiri, en la Sociedad de los Poetas Muertos, las que finalmente prevalecen. Hay que trabajarlo. Continuar combatiendo la perversión de la política que se expresa también en el partido gobernante con distintas formas de corrupción. Yo le puse ahí el partido gobernante actual. La compra del voto, el lavado de dinero, el clientelismo y el paternalismo. 5. Diseñar y poner en práctica, esta ya son de mi cosecha completamente. A. Formas de organización flexibles que involucren a militantes simpatizantes. Y B. Una estrategia de comunicación común para incidir en sectores amplios de la población y al interior del movimiento de la Cuarta Transformación, con ideas, con propuestas. Pugnar por ampliar los márgenes democráticos para la toma de decisiones en el movimiento transformador, incluido el partido gobernante. Lo que veíamos ahí en el sondeo, donde el 37.8% decía quiere tomar parte en las decisiones. 7. Cuestionar el derecho de las personas que gobiernan, en el nivel que sea, a erigirse como en el pasado priista, en la primera morenista del Estado. Roberto de la Madrid, el primer priista del Estado, es decir, nada. Eso no puede ser. Esa es la cultura política priista. No puede ser eso. No lo veamos como algo natural. Es que a Marina le toca. No toca, señora. Perdón, le toca. ¿De dónde saca que le toca? O sea, esa telaraña tenemos que quitarnos de la cabeza. Ni a ella ni a nadie que estuviera ahí. No les toca hacer eso. Porque están secuestrando el derecho a votar y ser votado. Lo están secuestrando. Hay que pasar, 8, a caracterizar los gobiernos municipales y estatales desde la óptica del programa de Morena y lo que hacen estos gobiernos, sus planes, sus programas, etcétera, desde sus titulares y funcionarios. 9. Elaborar un plan de trabajo para el 2024, específicamente para los meses de campaña, a fin de apoyar los esfuerzos por concretar el plan C, sin renunciar a nuestro derecho a hacer las observaciones críticas que consideremos necesarias en virtud de las actuaciones que estamos conociendo. Vamos a apoyar el plan C, vamos a irnos por ahí, pero no podemos ir con un zipper en la boca. O sea, esto es fundamental, porque entonces somos esclavos. Somos esclavos. Volveríamos a lo mismo. Pues claro, y hay una expresión mexicana que dice que es güey hasta el lado. Y nosotros no somos güeyes, ni vacas, ¿no? Siguiente, sumarnos a la campaña en favor de Claudia Sheinbaum sin renunciar a nuestro derecho del probable voto cruzado en caso específico. ¿Por qué lo puse esto?
Porque el día de ayer, en nuestra reunión del colectivo Voltaire, que lo planteó, ¿no? Bueno, ahí lo dejo yo como parte de las cosas que creo que se pueden analizar, discutir. Pero lo que no hay duda es, vamos por hacer efectivo el plan C, por todo lo que ya vimos al principio, de la oferta, del papel del Poder Judicial, etc. Ahí no hay discusión. Vamos en favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Vamos a apoyarla. Vamos a retener el triunfo con ella, vamos a confiar en ella, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es el camino. ¿Sí? Pero si nos quedamos callados, si no pensamos, si estamos atentos a lo que sucede y generamos una opinión común y buscamos que prevalezcan esas opiniones, dice un filósofo, yo lo menciono muy seguido, Ludwig Wittgenstein, solo aquello que se nombra existe, lo que no se nombra no existe. Si nosotros no nombramos estas cosas, es decir, señora gobernadora, no estamos de acuerdo con usted, es que yo no, a mí no me diga que no, yo no entendí, no. Entonces, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué no me dicen eso? Eso es respetuosa y... Entonces, es donde ahí tenemos que quitarle el primero.